se ha desmantelado una de las primeras fábricas de hachís y sus derivados en el territorio nacional. La persona que estaba organizando la introducción de la droga en Campos es Iván Odero, que dice la leyenda que fue el que inspiró la película El Niño. Tenía compañeros a los que conocía de su estancia en prisión y fueron los que montaron la red que precisaba para aprovechar los vis-a-vis e introducir la droga. Las pápulas, el costado, un pulmón perforado, que esa secuela es para toda la vida, todas las secuelas son para toda la vida. ¿Cómo puede ser que la persona que le haya hecho eso esté haciendo su vida, entre comillas, con normalidad? Porque no tengo ni idea. Yo he visto a mi hijo entre la vida y la muerte. Íbamos a tomar el café, he visto el coche que había sangre encima del coche y justo aquí en la esquina pues mucha sangre también. ¿Y cómo fue el momento en el que recibieron la noticia? Pues estaba en mi casa y a las 5 de la mañana fueron los guardias. Son las cámaras de aire de un edificio. Estaban conectadas directamente con las plantas bajas del inmueble y se accedía a ellas mediante una trampilla y una escalera vertical, y los habían habilitado, toda la zona del subsuelo, una especie de zulos que habían habilitado única y exclusivamente para el cultivo de marihuana. Buenas noches. En el programa de hoy vamos a indagar en algunos casos, algunos ya conocidos, otros a la espera de sentencia, pero lo vamos a hacer profundizando y analizando detalles como pocas veces se ha hecho. Bienvenidos a Código 112, su programa de sucesos. La persona que estaba organizando la introducción de la droga en Campos es Iván Odero, que dice la leyenda que fue el que inspiró la película El Niño, de Daniel Monzón, aunque no está comprobado. Iván Odero aparecía por primera vez en Código 112 hace unas semanas, cuando hablábamos de la operación Overdose. Se trata de una investigación de la Guardia Civil que arrancó por el fallecimiento por sobredosis de varios internos de la cárcel de Campos del Río. Eso permitió descubrir una red de narcotráfico dentro y fuera de la prisión. Le queremos dar cuenta del resultado de la operación Overdose, en la que se ha desmantelado una de las primeras fábricas de hachís y sus derivados en el territorio nacional. Se han detenido a 6 personas por los presuntos delitos de elaboración y tráfico de droga y de pertenencia a organización criminal. Iván Odero, alias El Niño, natural de Sanlúcar de Barrameda, nacido en los 80, estaba en Campos del Río desde 2018. Ahora lo han cambiado de prisión, está catalogado de FIES 2, es decir, interno de especial seguimiento en categoría de crimen organizado. Cumple condena hasta 2025 de momento. Su vida inspiró una película. Así que lo del niño es por eso, ¿no? Porque te gusta jugar. A Iván lo sitúan como uno de los principales cabecillas de esa presunta trama desarticulada de la operación Overdose. Overdose significa sobredosis en inglés. Se trata de una red de distribución de droga dentro de la cárcel. Se hacía gracias a un grupo de colaboradores que convencían a familiares de presos, al parecer, para pasar estupefacientes como cocaína y otras drogas. Pero uno de esos colaboradores externos viajaba con frecuencia a Bigastro. Ahí encontraron una fábrica. El otro polen, igual, se asemeja ya mucho a las pastillas que vienen desde Marruecos, el polen. Luego, en esta máquina de calor, pues no se enlazan aquellos bordes con estos dos bordes y van fabricándose las placas respectivamente. Esto era lo que se fabricaba, hachís. Son muestras incautadas en la operación. Esta exposición se hizo el pasado día 8 en Murcia y vino la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, a la que vemos en imágenes. Lo vino a conocer de primera mano los detalles de este operativo. Esta gente, en vez de golpes, como los famosos tambores de Ketama, lo que utilizaban eran, para convertir el cannabis en hachís, es una máquina. Tenía esta máquina en concreto, un gran tambor giratorio. Dentro se ponía la marihuana. Daba vueltas y se aplicaba calor y poco a poco, por gravedad, las partículas que conforman el polen iban depositándose en una vasija inferior. La industrialización llegó al negocio del hachís y aún así no cubrían la demanda de los compradores. Unos 8.000 kilos y tendrían unos 3.000, 4.000 kilos de polen
que se contenían sacas y estaban procesando. Lo que sí podemos decir como curiosidad es que la máquina que tenían no les daba abasto para nutrir los pedidos que tenían. 6 personas fueron detenidas, incluidas Iván Odero. En la fábrica de Bigastro, entre marihuana y hachís, la Guardia Civil se incautó de más de 8.300 kilos de sustancias estupefacientes. Por lo que sabemos, a Iván Odero ni le gusta la peli que se hizo sobre él, ni parece que asume los cargos de liderar una trama de narcotráfico en la cárcel. Pero para saber más de este caso, nos acompaña su letrado. Nos referimos al abogado Eduardo Romera. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Alejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Queremos saber un poco más sobre qué es lo que ha pasado con Iván. La primera pregunta de estos cargos, porque él estaba ya en prisión, de estos cargos, ¿cómo se declara él? Bueno, el señor Iván Odero se declara absolutamente inocente de todos los cargos de los que se le acusa. Y no solo eso, Alejo, es que no existe ni una prueba de cargo objetiva que nos pueda hacer presumir de que el señor Iván Odero es culpable de los hechos que se le acusan. Al parecer la Guardia Civil habla de unas informaciones, unas conversaciones telefónicas que lo sitúan a él como el líder de la parte de la trama que estaba dentro de la cárcel de Campos del Río. Efectivamente, esos son los hechos de los que se le acusa, si bien es cierto que pruebas objetivas, como te digo, Alejo, no existe ninguna. La Guardia Civil hizo un seguimiento, esta investigación comenzó a principios de año, y a través de ese seguimiento se intervinieron 2 teléfonos móviles que habían dentro de un pabellón, el pabellón número 5 de la prisión de Campos del Río, Murcia 2. Pues bien, estos teléfonos móviles, como bien saben muchos funcionarios de prisiones y los propios internos, ahí suelen haber móviles en prisión y los suelen utilizar todos los internos. Han intentado achacar unas conversaciones que hubieron de esos teléfonos móviles que supuestamente había sido Iván el que lo había utilizado. Si bien es cierto que es posible que Iván haya utilizado ese móvil en alguna ocasión, pero como te digo, todos los internos del módulo 5, o si no todos, la gran mayoría, usan de esos teléfonos móviles. Por lo tanto, las escasas pruebas de cargo que pudieran pesar sobre el señor Iván Odero se van a ir cayendo todas y cada una por su propio peso. Lo normal sería que no hubiese teléfono dentro de la cárcel, ¿no? Por supuesto, efectivamente. Lo normal es que no hayan teléfonos móviles y lo normal es que tampoco haya sustancias estupefacientes dentro de las prisiones. Pero al parecer también había y eso generó esa sobredosis. A lo largo y ancho de la geografía española, Alejo, tengo que decirte que todo el mundo sabe que dentro de las prisiones hay teléfonos móviles y que dentro de las prisiones se consumen sustancias estupefacientes. Eso es así y eso no es un secreto a voces, sino que todo el mundo lo sabe. La trama, la investigación de la Guardia Civil explica cómo se introducía esa droga a la cárcel. ¿Eran los vis-a-vis famosos? Efectivamente, Alejo. La investigación, el propio atestado de la Guardia Civil refleja que los propios internos, los familiares de los internos en los vis-a-vis que realizaban con los propios internos incluían o se metían dentro de su cuerpo cierto tipo de material, sustancias estupefacientes, ya sea marihuana, ya sea heroína, para poder, una vez dentro del centro penitenciario, poder entregárselo a los familiares. Esto es una práctica habitual y que nada tiene que ver, repito, insisto, con el señor Iván Odero. De acuerdo. Esto, dice usted, son prácticas habituales, pero ¿por qué sitúan a Iván entonces en la cúspide de esa presunta trama dentro de la cárcel? Pues bien, el señor Iván, como bien ha comenzado la noticia hoy, pues es una persona conocida, es una persona en la cual se ha inspirado una película y bueno, y al fin y al cabo es una persona conocida dentro del centro penitenciario. El único motivo por el que se vincula a esta red de narcotraficantes con el señor Iván Odero es porque Iván coincidió hace un año en el mismo centro penitenciario de Campos del Río con un señor que está involucrado en esta trama, con uno de los 6 detenidos que en un primer momento, pero ese es el único nexo causal que se le puede atribuir al señor Odero con relación a esta trama y con relación a estos 8.300 kilos de hachís que fueron intervenidos en Bigastro, en la provincia. Claro, este es el que dice la investigación, le hicieron seguimiento y veían que iban mucho a Bigastro, que donde estaba esa fábrica. Efectivamente, y ese fue el motivo por el que se descubrió esa fábrica, pero este señor, como te digo, perdió la vinculación con el señor Iván Odero hace un año y medio. Desde ese momento hasta la fecha no ha tenido ningún. Pero entonces, por ejemplo, en cuanto a esas conversaciones que vinculan a Iván con la trama, ¿no habría una identificación de voz de una conversación concreta
¿O son un popurrí de conversaciones? Son un popurrí de conversaciones descontextualizadas que nos hacen pensar de alguna forma que pudiera tener algún indicio racional de criminalidad. No obstante, como digo, conforme vaya avanzando la investigación, iremos desmontando todos y cada uno de los indicios que en un primer momento, por el que en un primer momento se incoaron diligencias en el juzgado de instrucción 1 de Murcia. ¿Él ya declaró por esta trama? No ha declarado. De hecho, tengo que decirte, Alejo, porque me llama poderosamente la atención. Yo tengo varios clientes en Campos del Río y me llama poderosamente la atención el hecho de que, estando señalada la declaración en calidad de investigado para el día 22 de julio, que hayan trasladado al interno a Castellón, sabiendo de alguna forma que iban a dificultar las labores de preparación de esa declaración indagatoria ante el juzgado. ¿Y no será quizá más también plausible que es que lo hayan movido de prisión debido a que crean que aquí tiene un grupo de colaboradores? Es posible. Eso es la versión de alguna forma de su señoría, pero no la comparto. La respeto, pero no la comparto. El hecho es que hay muchas prisiones aquí alrededor, Almería, Foncalén, Albolote, que le hubieran facilitado un poquito más la labor de preparación de esa defensa. En cambio, lo han trasladado a más de 400 kilómetros y, sabiendo que el letrado tiene juicios prácticamente todos los días, dificultan en gran medida la preparación de esa declaración que está señalada, como te digo, para el día 22, Alejo. Creo que Iván está en huelga de hambre y no es la primera vez que inicia un proceso así. ¿Qué ocurre? Efectivamente, el señor Iván comenzó la huelga de hambre este lunes y comenzó la huelga de hambre porque se le están limitando flagrantemente los derechos que tienen los internos. Todo el mundo sabe, Alejo, que dentro de los centros penitenciarios el principal derecho que se delimita es el derecho a la libertad, pero que existen otros derechos. Otros derechos como el derecho a la vida, el derecho a comunicar con tu familia, otros derechos de gran trascendencia para la persona que está interna. Y de alguna forma se están limitando todos sus derechos. Hay una cosa que me llama también poderosamente la atención, que es el hecho de que yo llevo 2 semanas, 3 semanas casi, intentando que pueda comunicar el interno conmigo, dándole cada uno de los días que iba una tarjeta de comunicaciones, y esa tarjeta, Alejo, no entiendo el motivo, pero no se la han dado para que pueda comunicar con su letrado, con el letrado que le lleva una causa de tal trascendencia. Por lo tanto, me parece todo esto un poco extraño. Pero bueno, llegaremos hasta el final de la investigación. Pero eso, ya por ir concluyendo, entiendo que, o da usted a entender que le hacen el vacío, que hay un incumplimiento por parte de los derechos que tiene Iván efectivos. Creemos que sí, y el motivo del que el señor Iván se haya puesto en huelga de hambre, por primera vez, porque sí es cierto que en el año 2018 anunció una huelga de hambre que en ningún caso comenzó, pero en este caso sí que ha comenzado una huelga de hambre por defensa de sus derechos como interno y de su derecho de defensa, que está reconocido, no nos olvidemos, en el artículo 24 de la Constitución. Bueno, pues Eduardo Romero, abogado de Iván Odero, muchísimas gracias por aclararnos la situación de su cliente y estaremos atentos a lo que pasa. 22 de julio, lo ha dicho, nosotros lo apuntamos, a ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches, Alejo. Muy amable. Ahora nos vamos a hablar de otras operaciones contra el narcotráfico, pero esta vez de fuera de la cárcel. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar. La Guardia Civil descubre y desmantela 2 plantaciones de cannabis en Bullas. También encontraron 1,5 kilos de cogollos. Han detenido a 3 hombres de nacionalidad española y vecinos de Bullas, Las Torres de Cotillas y Molina de Segura. En Murcia, en el barrio de La Paz, la Policía Nacional ha hallado 245 plantas de cannabis. En esta ocasión estaban en 2 zulos o habitáculos en el subsuelo. Contaban con 32 lámparas halógenas y 37 transformadores. Toda la infraestructura para su cultivo y elaboración. Lo curioso es que no es la primera vez que ocurre algo así en esta zona, lo cual nos abre la puerta a una conexión codiguera. Allí en La Paz
se ha encontrado otra plantación en 2 estancias ocultas que suman 119 plantas de cannabis. Este cultivo indoor o de interior contaba con un buen sistema de riego y un mejor sistema de electricidad, sobre todo porque les salía muy barato. Una vez en el lugar, observan como un cable, sin pasar por el contador, está con un elevado consumo y se dirige hacia unas dependencias subterráneas. Investigan y consiguen entrar. Allí se encuentran 2 plantaciones separadas por un tabique medianero, en las cuales había un total de 119 plantas de marihuana. Lo curioso del caso es que había una escalera que daba acceso a una trampilla de acero. Esa escalera daba acceso a una trampilla de acero, en la cual accedía a un domicilio, y estando allí los agentes, se abrió la trampilla, pudiendo observar a la persona que presuntamente había plantado todas esas plantas. Y es que hace un año estábamos también en esa zona hablando de lo mismo, un zulo en el entresuelo con marihuana. Y en esa zona de Murcia hay grandes defensores de la marihuana. Porque hay personas como yo, por ejemplo, que estoy de cáncer del 2002, y la verdad que cuando tengo mis dolores, porque no tengo ni vejiga ni nada, me he quedado con secuelas. Si la legalizaron, mejor, porque así es de la única manera que la persona se calma y no hay tantas pastillas. Porque yo tengo que estar Neurotin, Neurofrey, lo que de la otra manera te fuma uno y te relaja y te se quitan los dolores. Al margen del valor farmacológico del tetrahidrocannabinol, lo que vuelve a ocurrir es que en las cámaras de aire de esos edificios alguien vuelve a utilizarlos para plantar marihuana. Se trata de unas cámaras de aire que tienen en algunos edificios en el Polígono de la Paz, al menos es lo que más veces ha ocurrido. En el momento de su construcción, estos edificios se hacían con estos espacios para evitar la humedad y que ésta calase en las viviendas desde abajo. Ahora se hace de otra manera, pero estas estancias, cerradas por todos lados y ubicadas en el entresuelo, son abiertas mediante agujeros en los pisos de arriba y así acceden, plantan y luego recolectan. Bueno, así lo contamos en 2020, volvemos al presente. Si esas cámaras del subsuelo están cerradas y no tienen ventanas, ¿cómo fue posible que la Policía Nacional las encontrase y además las desmantelase? Bueno, pues al parecer, cuando una patrulla hacía su ronda por la zona, hace una semana, un tipo que estaba en la puerta fumándose un porro se puso nervioso, se ocultó rápidamente pero no cerró la puerta. Desde la calle los agentes vieron cómo había unas trampillas en el suelo con luces halógenas y fertilizantes al lado. Detuvieron al individuo, se quedaron custodiando el piso y al día siguiente, con una orden judicial, la UDICO desmanteló los cultivos. Son las cámaras de aire de un edificio. Estaban conectadas directamente con las plantas bajas del inmueble y se accedía a ellas mediante una trampilla y una escalera vertical, y los habían habilitado, toda la zona del subsuelo, una especie de zulos que habían habilitado única y exclusivamente para el cultivo de marihuana. A los 2 presuntos responsables de este cultivo los han detenido. Estaba en una zona tan sumamente escondida que para sacar la droga la Guardia Civil tuvo que utilizar una lancha por el río. A los investigadores les sorprendió la minuciosa planificación que hicieron estos narcos para elegir el lugar de la plantación. Idearon un sistema con bombas de agua para elevar el agua del río mediante tubos de 300 metros, llenar unas pequeñas balsas y así regar, y montaron hasta campamentos camuflados para dormir y vigilar el cultivo. Primero, cambiamos de tema, primero se dieron abrazos y luego, ahí lo ven, enseñaron las nalgas. Así celebraban el pasado 2 de junio que el joven que presuntamente había apuñalado a otro chico hasta en 7 ocasiones volvería a dormir en casa. Quedaba en libertad para alegría suya y para incomprensión de la familia de la víctima. El caso es como sigue. Alberto, la víctima, mantiene una relación sentimental con una chica. La expareja de esta chica, Julio, al parecer le escribe por WhatsApp o por redes sociales que Alberto le es infiel. Alberto va a la casa de Julio a pedirle explicaciones. Julio baja a la calle, pero lo hace con una navaja. Y ocurre esto.
Una pelea entre ambos en la que Alberto se lleva 7 heridas, incluyendo en la cabeza, con afectación de terminaciones nerviosas, en el rostro, cruzándoselo de punta a punta, en el costado, perforándole un pulmón y en extremidades y órganos. Hay 8 heridas de arma blanca, de las cuales 7 se suturaron y se trataron en el hospital. La de la parte de atrás del lado izquierdo de la cabeza es la que está un poquito más, es la que todavía no ha cerrado, es bastante profunda. Estamos hablando de la cabeza, el cuello, la escápula, el costado, un pulmón perforado. Que esa secuela es para toda la vida, todas las secuelas son para toda la vida. Un guardia civil en la zona presencia la agresión, avisa al 112. Cuando llegan, suben a la casa de Julio y hallan el arma del crimen, esta que ven, una navaja de 9 centímetros de hoja y 18 en total de cuerpo. Julio se lo bajó en el bolsillo al encuentro. El arma estaba en el dormitorio envuelto en toallitas húmedas para limpiar la sangre de Alberto. Julio fue detenido y puesto a disposición judicial. Está acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa. Quedó en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y con una orden de alejamiento respecto a la víctima. Justo la tarde de la agresión, Julio mantenía una conversación con un amigo donde negaba ser él el autor de esos comentarios. Pasan muchas cosas y no sé qué hacer. Ayer me llamó el José Alberto. ¿Pero qué es? El que está con la... Sí. Diciéndome que yo le estaba hablando por una cuenta falsa, cosa que es mentira. Madre mía, ¿pero tú le has hablado algo? Y hoy ha cogido y le he hablado a la... por mi padre que no. Se están haciendo pasar por mí. Pues entonces, Lilo, no te calientes. Y encima el otro payo me está buscando para pegarme. ¿Qué dices? Sí. Pues tú díselo al payo, que tú no le has hablado, que será que se están haciendo pasar por ti. Se lo he dicho y dice que le da igual, que me va a buscar. Sea o no el autor de esos comentarios, lo que sí fue el que terminó con la pelea y por poco acaba con la vida de José Alberto. La familia del herido afirma que no conocían en profundidad el alcance de este problema con Julio. La madre de Alberto ahora está tan preocupada por las lesiones físicas de su hijo como por las psicológicas, debido al trauma de haber estado tan cerca de la muerte. Espera que pronto haya juicio y el peso de la ley caiga sobre el que atacó a su hijo. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar que coja un poco más de confianza en sí mismo y que vaya sabiendo manejar las emociones y la situación y que empiece a asimilar lo que ha ocurrido. Para empezar, él no se esperaba la agresión. Y además propinada en 2 veces. Es decir, hubo un primer ataque y luego volvió al segundo ataque. Él no sabía lo que le había ocurrido hasta que no vio esa cantidad de sangre en el suelo y vio que no tenía fuerza. Para mí como madre es incomprensible y creo que como para cualquier madre. Yo he visto a mi hijo entre la vida y la muerte. Él está vivo de milagro, no lo digo yo, lo dicen los médicos que lo atendieron. ¿Quién me explica a mí cómo puede ser que la persona que le haya hecho eso esté haciendo su vida, entre comillas, con normalidad? Porque no tengo ni idea, pero que no esté en prisión, no lo entiendo. Pues vamos a ver qué decía al respecto la defensa del presunto agresor cuando su representado quedó en libertad con orden de alejamiento y esa obligación de comparecer en el juzgado. Que lo normal y propio, no se ha tomado una medida tan restrictiva como es la prisión provisional y en función pues, bueno, de lo que se ha instruido al día de la fecha y de lo que hay, pues creo que es una medida bueno, lógica, humana y desde el punto de vista jurídico pues correcta. Bueno, pues otro punto de vista muy distinto tiene el que nos acompaña en estos momentos. Nos referimos al abogado de la acusación particular que representa al herido y a su familia. Estamos hablando de Eduardo Muñoz Simón. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias a vosotros. La primera pregunta, lo decía o lo planteaba Trinidad ahí, ¿por qué no fue a prisión este hombre después de meterle 7 cuchilladas a Alberto? Bueno, el entrar en prisión provisional o no, es necesario reunir una serie de requisitos que establece la ley. Y entre ellos, su señoría entendió de que no reunían lo mismo esos fines de la prisión, como el riesgo de fuga, el destruir pruebas o el atentar nuevamente contra la víctima. Su señoría entendió de que no reunía ninguno de esos fines que persigue la prisión provisional y decidió acordar la libertad provisional con una serie de medidas restrictivas de derecho. Pero dada la gravedad de las heridas, estamos hablando de un caso que se investiga como un intento de homicidio. Sí, es así. Es una decisión que yo no comparto y por eso hemos recurrido ante la audiencia provincial para pedir el amparo de la misma sala, puesto que entendemos de que sí se dan esos requisitos y se dan esos fines que persigue la ley y que por tanto se debe proceder a la inmediata puesta en prisión provisional.
¿Va a solicitar, por tanto, que ingrese en prisión? Sí, ya está solicitado, sí, está recurrido. Está recurrido la decisión de que quedase fuera. ¿Qué probabilidad tiene de que prospere esa petición? Bueno, revocar un auto judicial de libertad provisional no es sencillo. Nosotros lo hemos intentado, estamos intentando, lo hemos puesto toda la carne en el asador y bueno, creemos que tenemos razón. Entendemos que es una medida que es acorde a derecho, porque la decisión que ha tomado su señoría es acorde a derecho, pero entendemos que hay otra que es más ajustada, que es como la prisión provisional comunicada y sin fianza. Al margen de lo que se decidió y lo que decían ahora la audiencia, la Guardia Civil en su atestado afirma que Julio, en el momento de ser arrestado, se mostraba arrepentido ya y consciente de lo que había hecho, que incluso llama a su propia madre para pedirle perdón por lo que ha hecho. ¿Ha pedido perdón a Alberto o José Alberto o a su familia? Yo entiendo que no había un contacto entre ellos. Mi clienta Trini y su hijo, evidentemente, no quieren tener ningún tipo de relación ni contacto actualmente con ellos. Pensemos que hace menos de 2 meses Alberto sufrió una herida de extrema gravedad a consecuencia de una discusión, al fin y al cabo, de una chiquillada. Por lo tanto, ahora mismo no quieren tener ese contacto personal entre ellos y bueno, ya está este letrado para poder hablar con el letrado de Julio para solventar cualquier tema de controversia que haya más allá del procedimiento judicial. La gravedad de las heridas está más que clara, los problemas respiratorios de Alberto, las secuelas que va a quedar, pero decía usted que esto ha empezado como una chiquillada, unos comentarios en redes sociales que él, escuchábamos antes, que Julio niega haber hecho. Bueno, al fin y al cabo eso es la versión de un testigo. Un testigo manifiesta que Julio es quien le escribe esos comentarios manifestando que mi cliente le era infiel a su pareja. Su pareja se lo comenta a Alberto y Alberto insiste en poder hablar con él, tener una conversación y, oye, solucionar estas controversias y poder hablar como personas normales y civilizadas. De una forma pacífica, siempre Alberto acudió al domicilio de este señor, siempre. Pero de primeras, cuando están llamando a Julio, él no se quiere mostrar por si acaso no quiere bajar Julio, y es Julio el que baja con la navaja. Es decir, Alberto va a buscarlo, pero es Julio el de la navaja. Si no hubiera ido quizá a buscarlo y lo hubiera intentado arreglar por teléfono, quizá no hubiéramos estado en estos extremos. Bueno, sabemos que por teléfono las cosas no se solucionan igual. No es lo mismo hablar una conversación en persona entre dos individuos que intentan aclarar sus posturas que una conversación de WhatsApp en la cual, pues, depende de la interpretación de cada uno de ese comentario, pues puede dar lugar a una cosa o a otra. Yo creo que la actitud de Alberto fue la correcta, intentar hablar y solucionar una controversia, al fin y al cabo una chiquillada. Lo que me parece proporcionado fue la respuesta que tuvo el agresor, evidentemente. El bajar de una vivienda, de su piso, con una navaja en la mano y apuñalar hasta en 7 ocasiones a una persona, eso no está justificado. De hecho, uno de los testigos es el guardia civil y él dice y afirma que efectivamente ve cómo le clava la navaja. Sí, ve cómo le clava la navaja y en 2 tiempos. Es decir, primero le agrede una serie de veces, Alberto intenta huir y este señor le persigue y le vuelve a apuñalar por la espalda nuevamente. Es decir, que era consciente en todo momento de lo que estaba haciendo, no hay ni un arrebato, ni hay un miedo insuperable, porque ni tan siquiera el propio acusado tiene una sola herida. Es decir, que no una agresión previa por parte de mi cliente. Y no puede alegar de ninguna manera quizá legítima defensa, porque hubo un momento en el que se pudo dispersar y acabar aquello, pero no, continuó. Continuó y aparte que es desproporcionado. No es lo mismo enfrentarte con una persona con las manos que enfrentarte con un arma blanca. Y este señor, ya digo, a la primera de cambio le asestó 7 puñaladas. El arma, de hecho, aparece en su domicilio y la Guardia Civil afirma que una vez ya arrestado colabora en todo el procesado. Si está clara la autoría, desgraciadamente están claras las consecuencias que va a sufrir Alberto. ¿Cuál va a ser la clave de este proceso judicial, de esta instrucción? Bueno, inicialmente faltamos practicar una serie de pruebas, una serie de testigos que fueron mencionados por el propio investigado y a su vez falta también escuchar a Alberto, que Alberto cuente su versión de los hechos, cómo pasó y por así decirlo también esclarecer un poquito más allá el fondo del asunto. Claro, estaba convaleciente, no pudo declarar y contar lo ocurrido. Sí, es así, estuvo hospitalizado durante 8 días y estuvo unos días entre la vida y la muerte que tuvo que ser operado de urgencia. Y de hecho contaba Trinidad en el reportaje, en esa conversación, que algunas de las operaciones tuvieron que ser con él despierto para ver cómo le afectaban las terminaciones nerviosas, porque le dañaron órganos vitales. Sí, es así. La suerte, entre comillas, en este aspecto es que Alberto es consciente en todo momento de qué es lo que pasó en esa trifulca, en esa pelea, y por lo tanto su testimonio va a ser vital para esclarecer los hechos y para también un poco justificar aún más que es proporcional la medida de prisión provisional, que es lo que nosotros también en el nuevo juzgado instructor vamos a solicitar
Entonces consideramos que es clave que él a día de hoy ingrese en prisión provisional. Porque ha cambiado el juzgado. Uno es el de guardia y ahora va a ser el instructor. Efectivamente, ¿no? Y el instructor es competente ahora para volver a escuchar al acusado o al investigado en este caso, y para escuchar a Alberto y poder ver si la situación en la que se encuentra ahora mismo en libertad provisional es la más propicia o no. Nosotros evidentemente entendemos que no. Última cuestión, ¿hay fecha para esa declaración? La declaración está fechada para febrero, la declaración de Alberto. Nosotros hemos presentado un escrito en el cual solicitamos que se haga de forma inmediata, puesto que no solo pedimos esa declaración, aportamos también una serie de documental y una serie de pruebas también audiovisuales, en el cual acredita esa intencionalidad clara que ha tenido Julio en acabar con la vida de Alberto, y por lo tanto solicitamos que se practique a la mayor brevedad posible. Si no es este mes de julio, que sea en este mes de agosto o de septiembre, pero no en febrero. Claro, es que esto pasó a finales de abril, en mayo, el 30 de mayo, sí. Y lo citan en febrero. Bueno, al fin y al cabo los jugadores tienen todo su plazo y tienen todo su un poquito lento, va demasiado lento. Entonces, entendemos de que con este escrito que vamos a presentar, y a no ser causa compreso, pues por así decirlo, se pone un poco a la cola. Pues Eduardo Muñoz Simó, abogado, muchísimas gracias por aclararnos un poco esta situación. Gracias a vosotros. Muy amable. Gracias. Ahora nos vamos un momento a publicidad y a la vuelta hablaremos sobre esta mujer. Ha sido juzgada por matar a otra en el barrio de La Paz y acabar con su vida quemándola viva. Luego les contamos qué sentencia le han puesto. Habemos sentencia para Isabel, 25 años de cárcel por quemar a Dolores Marín en La Paz en 2018 y causarle una muerte terrible. El jurado popular encargado del caso la declaró culpable después de que ella confesara que prendió fuego a Dolores por una discusión de unos días antes. El magistrado le impone un cuarto de siglo de cárcel por el delito de asesinato, en concurso con los delitos de incendio y de lesiones, ya que el marido de la víctima también resultó herido con quemaduras. En la gravedad de los hechos, en la forma que decidió la acusada condenada dar muerte a Dolores quemándola viva, y luego por el tremendo daño que ha ocasionado, que además es irreparable, a la familia, a los 5 hijos, que desde entonces pues han sufrido un daño que en la actualidad pues sigue persistiendo. Y los que también han pasado por un tribunal son los que estaban detrás de la puerta de aquel famoso garito de la fama. Costó abrirla, pero se abrió y se detuvo a los 2 jóvenes que estaban dentro. Fueron detenidos el miércoles y puestos a disposición judicial el viernes pasado en Murcia. El juzgado decretó su libertad. Y visto para sentencia el juicio contra 3 jóvenes por una violenta agresión en la madrugada de Año Nuevo en 2019. Daniel y Vladimir están acusados de un homicidio en grado de tentativa por dar 10 puñaladas a Carlos. Y a Carlos le acusan de un delito de lesiones por dar previamente un botellazo a Daniel. Han visto primero a Daniel, a Vladimir y el último en ser señalado es Carlos. Hay que ponerse en contexto, es una noche vieja, el primer episodio, el del botellazo, fue en un parque haciendo botelleo y el segundo, según la fiscalía, Daniel fue a buscar a Carlos con una navaja que cogió en casa. A las 4 de la mañana se ha asomado y ha visto luces de la policía local, pero nada más, no sabíamos ni qué había pasado ni nada. Íbamos a tomar el café, he visto el coche que había sangre encima del coche y justo aquí en la esquina pues mucha sangre también. Daniel encontró a Carlos ya pasadas las 4 de la madrugada en un bar. Intentó agredirle, pero huyó. Lo persiguió y lo alcanzó en un portal. A Daniel supuestamente le ayudó su amigo Vladimir, al que encontró en el bar y que le sujetó a Carlos, que sufrió al menos 10 navajazos, que necesitó 3 meses para superar las heridas y que le han quedado secuelas estéticas de adherencia intestinal y también dolores. Pues estaba en mi casa y a las 5 de la mañana fueron los guardias. Nos dijeron que a mi hijo le llevaban a Murcia de urgencia y salimos corriendo, pues yo que ni me acuerdo lo que ha pasado. En ese momento me fui loca.
Esa era la madre de Carlos, estaba a las puertas del juzgado de Totana, estaba pidiendo justicia y ese momento ya ha llegado. Y es que en las últimas 3 semanas se han producido las 3 sesiones del juicio. Para Daniel y Lenin Vladimir, la Fiscalía pide 7 años y medio por tentativa de homicidio, así como una indemnización superior a los 30.000 euros. Los testigos que acudieron al juicio explicaron que los 2 acusados se intercambiaban la navaja para agredirle. ¿Por qué se mata a los corriendo? ¿Por qué te lo iba a matar? Decía, te voy a matar, cabrón, no sé qué, y salió corriendo. Y luego volvió, uno lo cogía y otro lo condenaba. Y luego se pasaban la navaja y uno lo cogía y otro lo condenaba. Antes, el principal acusado dijo en el juicio que solo quería asustar a Carlos, pero que se le fue la cabeza debido al alcohol y a las drogas, y que la navaja apareció casi de casualidad en la chaqueta. Para hablar de este caso nos acompaña el abogado de la víctima, que también además, el abogado de la víctima está acusado. Nos referimos al letrado Raúl Pardo Geijo. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, visto para sentencia este asunto, empecemos por el último punto. A Carlos también le acusan y hasta le piden una multa que creo de 900 euros. Sí, bueno, lo primero que quiero precisar es que no solo se le acusa de tentativa de homicidio, sino esta parte de tentativa de asesinato, pidiéndole 14 años a cada uno. Lo segundo también, que no son 10 puñaladas, sino que fueron 14. A partir de ahí, una única precisión. Como el juicio está listo para sentencia, yo tengo que respetar la presunción de inocencia de estos 2 acusados y, por tanto, todo lo que yo diga hoy aquí es según mi subjetiva cosmovisión. Quiere decir que no tiene ninguna validez. La validez la tiene cuando el tribunal dicta la sentencia correspondiente. Y, en efecto, a la pregunta que me realizas, está acusado, por un lado, de un delito leve por parte de la Fiscalía y, por otro lado, por la acusación particular de un delito del 148, solicitando una pena de 2 años y medio de prisión. Pero en el juicio, por defectos procesales en escritos de acusación, no recurrir en ciertos autos, y luego el escrito de fáctico, donde tiene que venir el relato exacto de lo que ha ocurrido, no se puede condenar por el 148 y esos 2 años y medio ya no se podrán aplicar, por cuanto si no se vulneraría el principio acusatorio. Es un poco técnico, pero es lo que ocurre, con lo cual solo se puede quedar con la falta de lesiones, a la que además hemos arguido legítima defensa. Esa falta, para que lo entendamos y no desviemos un poco la cuestión, se produce, esa falta de lesiones o delito leve de lesiones, se produce en una primera reyerta que tienen. Luego el asesino, confeso, presuntamente por supuesto, es el que se va a cambiarse la ropa y luego ya va a buscarlo a otro local e intenta apuñalarlo y no lo consigue. Y luego ya es cuando va y lo persigue corriendo y propina las 14 puñaladas con ayuda del otro sujeto. Por eso, lo que quizá la gente no entienda es por qué se le acusa al mío de ese delito leve. Pues porque el suceso acaece, los apuñalamientos acontecen, pues digamos, casi 40 o 50 minutos después. Entonces, cada uno tiene que responder de sus actos. En este caso concreto, mi defendido alega la legítima defensa porque no tenía otra manera, al ser cogido del cuello por este sujeto, que quitárselo de encima, que con una botella que se encontró, y así lo han declarado los testigos. Es en el primer episodio. En el primer episodio. Que es que la propia Fiscalía recoge incluso que el que agrede primero es Daniel y el otro, Carlos, el que se defiende con la botella que incluso estaba bebiendo Daniel. Resumidamente, porque es el suceso que menos me interesa, dado que básicamente... Pero es el que afecta a su cliente. Sí, pero es el que afecta a mi cliente, pero ya que no le pueden condenar a 2 años y medio de prisión, sino una multa de 200 euros, pues me es indiferente. Pero lo que quiero decir es que al final, sí, le da puñetazos, le da patadas, lo tira al suelo, se pone encima de él, lo coge del cuello, todo esto en términos de presunción, obviamente, y una vez que se está ahogando, encuentra una botella, que lo han declarado así los testigos, la coge y le da en la cabeza, y se lo quita de encima, y los demás lo apartan. Para mí eso es legítima defensa, para el tribunal no lo sé. Decía usted en sus apreciaciones que solicita también, de hecho, tentativa de asesinato, quizá por ese relato que hacía, y es que, al parecer, Daniel va a casa y se cambia, según la misma Fiscalía, es cuando coge la navaja, sí, y va directamente a buscar a su cliente, es decir, que ya no puede ser algo de arrebato o encontrarse por la calle. Vamos a ver, digamos que en el acto del juicio se descubrió que Lenin, a mi juicio también, fue a acompañarle, porque vio la chaqueta llena de sangre y él, el asesino confeso que no es confeso, porque ha cambiado la versión 20.000 veces, con lo cual confesión ninguna. Dice que le vio la chaqueta llena de sangre. ¿Cómo puede ver la chaqueta llena de sangre si se había ido a cambiar? Con lo cual, a mi juicio, yo lo que dije en el juicio, se fueron los dos a casa, ¿vale? Cogieron la navaja y punto. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué es tentativa de asesinato? Porque van primero a Bas Platea a intentar, en este caso Daniel, a intentar apuñalarlo, aprovechando una situación de total indefensión. No hace falta buscarla, sino aprovecharla. No lo consigue y aún así
luego lo persigue, se lo encuentra en un portal, acomete contra él de forma directa, lo apuñala. En principio lo apuñala 14 veces, pero en principio las 2 o 3 primeras puñaladas, y luego viene, presuntamente también, Lenin, y cuando está agachado de las primeras puñaladas que le ha proferido, le levanta la cabeza para empotrársela contra un portal de cristal revestido de barrotes de hierro para que no se pueda mover ni defender. A raíz de ahí son coautores los dos porque han participado en la ejecución del delito, no en la preparación, coautores. Y por eso se le pide esa pena de delito de intentado de asesinato. De hecho, uno de los testigos llega a decir que se pasan la navaja para seguir. No, ese es el tema. Aquí no hay ninguna prueba directa respecto de Lenin, de que sujete la cabeza. Entonces, lo único que dicen los dos testigos que declararon es que cuando Carlos ya podía hablar y les contó lo que había ocurrido, uno dice que sucede lo que Carlos cuenta, que uno le apuñala mientras el otro le coge la cabeza. Y el otro testigo es el que dice, que le cuenta que se van pasando la navaja uno a otro, etcétera. Pero ese testigo, que es lo que dije en el juicio, que pudiera parecer de descargo, es un testigo totalmente de cargo, porque declaró perfectamente todo lo acaecido en el primer suceso, en el segundo y en el tercero, y en el tercero se equivoca en esto, y lo que da a entender al tribunal, equivocándose en eso y viendo que no está preparado, es que hay una intervención directa de Lenin. Se pase la navaja o no es lo de menos, sino que ha intervenido de alguna manera. Eso es un equívoco porque es un testigo de referencia, con lo cual es un testigo perfectamente válido y además favorable para esta defensa-acusación. Lo he dicho usted un par de veces, asesino confeso, no confeso, ¿a qué se refiere? Un asesino confeso es confeso porque se llama confeso, pero no se le puede aplicar la atenuante de confesión. Este señor se presenta en comisaría desde el mismo día 1. No, el mismo día 1 a las 9 de la noche. Es decir, casi después de haber tomado la resaca. Casi 23 horas después, cuando a las 5 de la mañana sucede esto, ya hay dos testigos que aportan fotos del sujeto de Facebook, diciendo las capturas de pantalla, poniendo a parir a mi representado, diciendo hijo de puta, no sé qué. Si salgo bien, es decir, si no muere, quiero mucho a mi familia, si sale mal, pues entrar en prisión y tal. Que entró, que también es lo que he visto del compañero. Querían escaparse estos dos en libertad porque habían reconocido, etcétera, etcétera, y nanay. Entraron a prisión los dos casi 2 años, ¿vale? Entonces, confeso no es. No ha mantenido la declaración en ninguno de los momentos de forma uniforme. Ha ido diciendo cosas, añadiendo, de decir al principio que lo apuñala por sorpresa y sin que lo viese y sin que tuviese la navaja, luego dice que es que lo tiene que apuñalar en el bar Platea porque le empieza a agredir, cosa que no ha dicho ningún testigo. Y luego ya cuando lo apuñala esas 14 veces, dice que qué iba a hacer, que le apuñaló 14 veces porque le intentaba pegar. Luego ya no quiero ni contar lo que la defensa arguye, con todos los respetos que le tengo, respecto de que no hay ánimo de matar porque en vez de darle 14 puñaladas le podía haber dado 30 y solo le dio 14, claro, se fue. Pues mire. A eso voy. ¿Se ha pedido la libre absolución de los principales acusados? Sí, por eso también es totalmente incongruente, incompatible con una confesión pedir la libre absolución. De hecho, es que el propio Daniel es en el juicio el que ha cambiado la versión totalmente hasta el punto de decir que es que él dio una... Bueno, es que es surrealista, sinceramente, yo no lo he visto en mi vida. Que dio una puñalada o dos y que se fue y que en 5 minutos que llega la policía cualquier otra persona pudo venir a proferir el resto de las puñaladas. Pues... No puedo calificarlo más allá de lo que acabo de decir. Al parecer el propio Daniel hace unas semanas también fue víctima de otro apuñalamiento. No tiene nada que ver con los hechos justiciables, pero también es curioso. Yo de eso no tengo ninguna información. Sé que fue víctima de un apuñalamiento, de un par de puñaladas, porque empezó una pelea y le apuñalaron, pero no tengo ni idea de quién fue ni qué ha pasado. Y él, si le han apuñalado, lo que tiene que hacer es denunciar y que pague quien le haya apuñalado, igual que tiene que pagar él. Y ya por último, ¿alguna estimación de cuánto puede durar el tribunal en dictar sentencia? Pues eso no lo sé, el caso ha durado 3 semanas, son múltiples testigos, es complicadísimo determinar la participación de cada uno y el tribunal tendrá que meditar bien si desde luego concurre o no confesión, que a mi juicio no concurre, y la participación de Lenin en los hechos, que hay una cosa muy importante y es que lo único que termino para la incriminación, porque normalmente tuve que decir también que podía ser cooperador no encubridor, por encubrirle, ayudarle a deshacerse de la navaja, etcétera. Pero hay una cosa trascendental que dijo Lenin, y es que desde el momento de los hechos guardó su ropa, en el mismo momento, sin tocar ni lavar. ¿Quién hace eso si no ha participado en un crimen? ¿Por qué lo hace? Porque le pueden incriminar. ¿Y por qué le pueden incriminar? Porque Carlos, cuando despierte, va a decir, has sido tú. ¿Y por qué ofrece aportar esa ropa? Porque no estaba manchada de sangre. Si no estaba manchada de sangre ni la de Daniel, de sangre de mi representado. Con lo cual, otra estrategia más que acredita
que Lenin, y siempre digo en términos de presunción, porque no hay sentencia, participó en estos hechos. Participó, no, fue coautor. Pues Raúl Pardo Geijo, muchísimas gracias por venir a Código 112 y por sus opiniones subjetivas. ¿Subjetivas son? Muchas gracias, muy amable. Seguimos hablando ahora de otros casos juzgados, esta vez de casos con mucha chispa. Tanta chispa como que se generó el incendio de esta vivienda social en Santomera en 2019. El inmueble afectado pertenece a Cáritas y por tanto es propiedad del Obispado de Cartagena. Estaba siendo usado por una mujer y, al parecer, un vecino de la zona, por motivos que nunca quedaron claros, le prendió fuego intencionadamente. La mujer no estaba dentro y no sufrió heridas, por fortuna. Así lo contaban los vecinos en aquel entonces. Así es que yo no pude salir. Aquí estuve con el miedo y en la noche los cables se empezaron a chispear. Te aseguro que te vas a acordar de mí. Vino, rompió el cristal y se metió adentro y metió fuego. El zagar. Y ella, como sabe que tiene que tener la lengua tapada, pues no habla nada. Ah, ¿el fuego fue intencionado? Claro que fue intencionado. Este hombre fue detenido días después y ya acusado del incendio. La Fiscalía pedía para él 6 años de cárcel, pero al final ha admitido los cargos y se le ha rebajado la pena a 2 años, que no cumplirá, quedaba en suspenso. De esta forma, su condena queda suspendida, como decimos, y no entra en la cárcel. Le tengo que preguntar si usted se reconoce autor de los hechos. Sí, yo me reconozco autor de los hechos. ¿Y usted se ha oído las penas que tiene para usted? ¿Usted conforme con ello? Sí. Entonces conforme con ello. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Trabajamos ya, recuerden, en ese especial que daremos a finales de este mes, pero ya también en historias para la semana que viene, como esta. Detienen a 4 personas por estafar en comercio de Compro Oro. Apuntaban unas cosas, unos ingresos que no se correspondían con la realidad y ahí podía, al parecer, recibirse objetos que eran robados. Se han incautado más de 1 kilo de oro y 21.000 euros. Pero historias como esas las contaremos la semana que viene. Historias como esa o incluso mejores. Hasta entonces, para cualquier suceso, Código 112.